libro de Crónicas, capítulo 18. El cronista en este capítulo 18 hace referencia a una historia interesante de dos reyes. Está hablando del rey Acab, rey de Israel, casado con Jezabel, conocido en la historia como uno de los reyes peores de la historia israelita. Un hombre idólatra que introdujo la adoración a Israel, la adoración al falso dios Baal. Pero esta historia también hace mención de otro rey llamado Josafat. Josafat entonces era el rey de la parte sur de la nación de Israel. Josafat había sido un reformador, hijo de Asa, un hombre temeroso de Dios, un hombre que restableció el culto a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que llevó el pueblo de Dios a buscar su presencia. Mire usted, la luz y las tinieblas pretendiendo hacer una alianza. ¿Eso sería posible? ¿Eso será posible? ¿Será posible? Wow. Ambos reyes se habían emparentado porque el hijo de Josafat, llamado Joram, se casó con la hija de Acab, que se llamaba Atalías. Y por lo tanto, como eran consuegros, a Josafat se le ocurrió la brillante idea de visitar a Acab en Samaria, donde estaba la capital del reino. Esta relación entonces de familia propició que se formara una alianza entre ambos reyes, porque a Acab se le ocurrió la brillante idea de reconquistar los territorios de Ramot de Galat, que había formado parte del reino de Salomón. Y aquí surge entonces esta historia. Acab le propone a Josafat: vamos a reconquistar esos territorios que los sirios nos han quitado. Y ahí aparece entonces esta alianza entre estos dos reyes. Pero Josafat, como era un hombre temeroso de Dios, le dice a Acab: mira, no podemos ir a la guerra sin antes consultar a Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes? ¿Buena o mala idea? Excelente idea. Y una idea que es un ejemplo para nosotros como cristianos. No te sometas a hacer nada sin consultar a Dios. Y si lo vas a consultar, obedece lo que Él te revele. Josafat le dice acá: por favor, busquemos a alguien que nos revele de parte de Dios si podemos o no podemos ir a esta guerra y si esto realmente va a ser positivo. Vamos a buscar el consejo del Señor antes de tomar cualquier iniciativa. Y el rey Acab reunió 400 profetas, 400 hombres. Algunos comentaristas bíblicos lo califican profetas paganos, otros lo califican como falsos profetas. Y estos 400 hombres que vinieron delante del rey Acab y delante del rey Josafat, obviamente le contestaron al unísono, todos a la vez, que la campaña sería un gran éxito. Ve y vas a ganar la batalla. Vayan allá y van a reconquistar las tierras. Y se formó un jolgorio, no sé si esa palabra está bien expresada. Se formó allí todo y aquellos comenzaron a gritar y quedar y que sí. Y Josafat se dio cuenta, como hombre espiritual, se dio cuenta que esos profetas de Acab no decían otra cosa sino lo que Acab quería oír. ¿Me están tomando la idea? No, los veo silenciosos y quietitos ahí. Así que entonces Acab le dice: sí, por ahí hay un profeta en el que podamos consultar, ahí hay un hombre a quien podamos consultar. Ante la pregunta de Josafat que si había algún profeta del Señor a quien ellos pudieran consultar, como queriendo decir: estos 400 no me satisfacen lo que están diciendo. Y entonces Acab admitió que quedaba un profeta, un hombre llamado Micaías, al que no convocó porque tenía el hábito de decirle a Acab lo que a él no le gustaba oír.
Usted no ha tenido a alguien que nunca lo invita porque le dice las cosas que usted no quiere oír. Así era Acab. Dejó fuera al varón de Dios porque es que Micaías siempre me dice lo que yo no quiero oír. Por lo tanto, me quedo con los 400 que me dicen lo que yo quisiera oír. Hasta el propio Acab reconocía que sus 400 profetas no podían calzar las sandalias que calzaba Micaías. Efectivamente, no se equivocaba Acab, porque el profeta Micaías, cuando lo trajeron, vino con una palabra totalmente diferente a la de sus 400 falsos profetas. Una palabra que anunciaba el juicio de Dios sobre el malvado rey Acab. Y esto es algo que tenemos que aprender. Aunque seamos uno entre 1000, seamos lo que Dios quiere que seamos. Y marquemos la diferencia. Y si no nos quieren llamar, que no nos llamen, pero honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si no me quieren dar el trabajo porque soy cristiano, se pierden lo mejor del mundo. Y si no me quieren contratar porque soy cristiano y honrado y no me meto en falsos negocios, que no me contraten. Se están perdiendo ellos la bendición. Pero yo seguiré honrando al Cristo de la gloria. Aprendo, hermanos, aquí algo que ratifica lo que te estoy diciendo. Cuando lo que dices es diferente a lo que la mayoría anda diciendo o quiere oír, no serás invitado. Pero recuerda que tu compromiso y el mío es con Dios. Dios honra a los que le honran. Haciendo caso omiso de las palabras que Micaías les dijo a estos dos reyes, estos dos hombres no prestaron oído y se fueron a la reconquista de Ramot de Galaad. Josafat se embarcó en las ideas de Acab después que dijo que trajeran a un varón de Jehová, ni caso le hizo a lo que dijo Micaías. Lo desoyó, y estando en el campo de batalla, Josafat por poco pierde la vida, y dice la historia, y me encanta esta parte de la historia, clamó a Dios y la misericordia de Dios lo alcanzó. Porque aún en nuestra desobediencia, la misericordia de Dios nos alcanza cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios que tenga misericordia. Dios lo libró de la muerte, pero Acab no tuvo la misma suerte, porque una flecha lanzada al azar por un soldado sirio lo alcanzó y al final del día, cadáver, murió el hombre. Y se cumplió la palabra profética que Micaías había dicho. Hoy quiero invitarte brevemente, porque no te voy a hacer la historia como si fueras en una escuela dominical, sino quiero invitarte a que de esta historia tan significativa de estos dos reyes, aprendamos algunos principios que nos pueden ayudar en nuestra vida cristiana y fortalecer nuestro compromiso de servicio en el reino de Dios. Encuentro 4 principios interesantes, importantes, que es lo que hoy quiero compartir contigo después de esta breve introducción. Lo primero que aprendo de esta historia, hacer alianzas con quienes no temen a Dios es un fracaso seguro. Fíjese, a pesar del temor que tenía Josafat del Señor, permitió que el idólatra Acab lo convenciera de hacer una alianza militar y se expuso completamente. Y aunque Josafat pidió consultar la voluntad del Señor, como yo les explicaba, al final se dejó arrastrar por su consuegro Acab y no hizo caso a las palabras proféticas de Micaías y se fue al campo de batalla. Y aquí, hermanos, te quiero enseñar, y yo también quiero aprender, que las alianzas con quienes no temen a Dios ponen en peligro los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas, nuestra familia y nuestro futuro. Creo que llamamos al desastre cuando entramos en sociedad con alguien que ni cree ni teme a Dios. Y lo peor es que el que sirve a Dios se ve tentado a comprometer sus valores, y cuando se cede, surge el desastre espiritual. Tristemente, con dolor en el alma, es una realidad.
El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, él hace una advertencia en este sentido que nunca podemos nosotros ignorar. Pablo le dice a los Corintios: no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Aquí, en el contexto de este pasaje, cuando usted lo lee, capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo está defendiendo, estableciendo la doctrina de la resurrección de Cristo. Y este final es para refutar a esos falsos maestros que se estaban introduciendo dentro de esta iglesia y que estaban negando la resurrección de Cristo. Y Pablo le dice: por favor, no hagan alianzas con falsos maestros que niegan la resurrección de Cristo. No se unan con ellos, porque las malas compañías dañan las buenas costumbres. Y es una verdad innegable en la vida cristiana práctica que nosotros tenemos que observar. En el contexto, como ya les decía, tenía que ver con separarse de falsos maestros que negaban la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Pero yo creo que el principio que se establece aquí, tal vez usted coincida conmigo, es válido en nuestros tiempos. Porque asociarse con falsos maestros tiende a viciar las buenas costumbres, pues la moralidad de ellos influye en las personas, afectando sus costumbres. Y usted, como padre, como madre, como abuela, como abuelo, lo sabe. Usted se ha pasado toda una vida enseñándole valores y principios a sus hijos, a sus nietos. Y apenas se mete en una escuela, usted verá que tristemente muchos de ellos, sus mentes son turbadas, son filtrados con pensamientos y conducta de otros que los desvían de la verdad. Es una cosa tremenda, hermano. Por eso insisto en orar por nuestros estudiantes, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque somos nosotros los que levantamos vallado al favor de ellos, porque están involucrados en un ambiente nocivo, tóxico, pero hay que orar para que el Señor los mantenga en salud espiritual. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Usted tiene que velar quiénes son los amigos de sus hijos y de sus hijas. ¿Con quién se une? ¿Con quién comparte? ¿Qué juegos tiene en su computadora? ¿Qué aplicación ha bajado a su celular? ¿Con quién comparte? A lo mejor está hablando con un chino de China o hablando con un japonés de Japón, y esa gente lo que le está es metiendo en la cabeza cosas que perturban su vida espiritual. Por eso tenemos que ser, amados hermanos, soldados que defienden el campo de batalla que es tu hogar y tu familia. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es una realidad. El apóstol Pablo también, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, él establece este principio: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Nada que ver una cosa con la otra. El llamado de Dios es a evitar cualquier compromiso o relación, hermanos, con personas que no son creyentes, que vaya en detrimento del testimonio cristiano, o que nos haga vacilar en nuestra fe y que nos saque del camino del Evangelio. Si esa amistad, si esa relación es nociva, es tóxica, sepárate de ella, porque generalmente el que no teme a Dios te va a insinuar a que hagas cosas que van en contra de los principios cristianos, y el Señor nos mandó a ser luz y sal de la tierra. La iglesia tiene que marcar una diferencia en el mundo. ¿Dicen amén? Josafat no validó sus valores espirituales y se dejó arrastrar por su consuegro Acab. Porque hay quien tiene un poder de convencimiento que es capaz de decirle a usted: eso no es malo, y no conoce la Biblia. Eso no te hace daño y no es cristiano. Pero eso no afecta en nada. Pero ¿cómo tú me vas a enseñar a mí lo que yo tengo que hacer cuando tú ni amas a Dios ni respetas la Biblia? Segundo principio, hermanos, que aprendo de esta historia. Primero, que hacer alianzas con quienes no temen a Dios
nos lleva al fracaso. Segundo, querer oír siempre lo que se quiere es señal de inmadurez espiritual. Si usted quiere siempre oír que la gente lo esté animando y aplaudiendo, y usted quiere que la gente siempre le esté diciendo lo que usted quiere oír, jamás va a crecer. Porque tenemos que aprender que hay personas que piensan diferente que yo, que tienen opiniones diferentes y que la diferencia nos ayuda a madurar. Acab, el rey de Israel, veía a sus 400 profetas como agentes del trono, que debían siempre responder con mensajes de bendición y prosperidad. En otras palabras, Acab veía a los 400 profetas: para eso te pago, para que me diga que yo voy a ganar la batalla. Para eso te pago, para que me diga que yo voy a ser próspero y bendecido. Para eso estás aquí, para que me diga que yo sí puedo y que la gente oiga que ustedes me apoyan. Eso era Acab. Esa era la perspectiva de Acab. Estos 400 profetas hacían justamente lo que él quería. Le decían lo que él deseaba oír. Es lo que él quería escuchar. ¿Tú te vas a pelear? Bueno, pues hay que decirte que vas a ganar. Ve y vas a ganar. ¿Qué sabían ellos si iban a ganar o no? Ahora, cuando usted estudia la vida de Acab, y no tengo el tiempo para hacerlo, se dará cuenta que este rey pagano, idólatra, el problema de él era con Dios. Con Dios era su problema. Usted tal vez lo recuerda en el Monte Carmelo desafiando al profeta Elías. ¿Lo recuerdan ustedes? Elías, Dios lo levantó en los días del rey Acab y de su esposa Jezabel para desafiar la peor apostasía que experimentó la nación de Israel. Aquí lo vemos ahora también desafiando a Micaías. Y tuve la curiosidad de de leer con detenimiento, y cuando Josafat dice que si había algún profeta del Señor, dice: aquí hay un hombre. Ni siquiera le dice: aquí hay un profeta de Jehová. Aquí hay un hombre, porque no lo consideraba, tenía la peor opinión de él. Y Acab era un rey tan caprichoso que creía que todo el mundo tenía que complacerlo, al punto de que se enamora de la viña de Nabot, que estaba al lado de una de sus propiedades en Jezreel. Y como Nabot le dijo: mira, esta es heredad de mi familia, con ella no cuentes, ni te la vendo ni te la cambio. El hombre se fue a llorar al palacio. Y allá vino la mujer Jezabel y le dijo: ¿y por qué tú estás llorando si tú eres el rey? Tú eres el dueño de toda la tierra. ¿Cuál es tu problema? Tú verás que esa viña es tuya. Y esta perversa mujer elaboró un plan macabro, por decirlo así, y mandó a matar a Nabot y le dijo: vete y apropiate de la viña. Ella se fue como si nada hubiera pasado. ¿Usted cree que con ese tipo de personas se puede hacer alianza? Me alegra que me estén siguiendo la historia. Lo cierto, hermanos, que el problema de Acab era con Dios. La Biblia enseña que desear siempre oír lo que se quiere es una evidencia indiscutible de falta de carácter y madurez espiritual y de desinterés en conocer la verdad de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a Timoteo, su segunda carta, él advierte a este joven predicador que la gente de los últimos tiempos tendría esa tendencia. La gente de nuestro tiempo, ustedes no porque están aquí, pero la gente de nuestro tiempo tiene la tendencia de escuchar lo que quieren escuchar, de que le acaricien los oídos. Eso lo dijo el apóstol Pablo hace miles de años, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando escribe su segunda carta a Timoteo, él le dice: mira, Timoteo, llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. La gente no va a querer escuchar que le hablen de santidad, de compromiso, de leer la Biblia, de orar. La gente no querrá escuchar que le hablen acerca del mensaje del Evangelio ni de Cristo. No. Habrá gente que no querrá escuchar absolutamente nada de eso. Solo se buscarán rodearse de un montón de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. El síndrome de Acab. Víctimas del síndrome de Acab. Quiero oír lo que quiero escuchar.
Al igual que Acab, yo creo, hermanos, y tal vez usted coincida conmigo, hoy hay gente que no quieren que les prediquen la sana doctrina de la fe. Sino quieren escuchar lo que les sirve de entretenimiento a sus caprichos personales. Pero lo verdaderamente triste es que esto ocurra dentro de iglesias llamadas evangélicas. Qué pena, qué dolor. Y no es más que evidencia de la apostasía de los últimos tiempos. Que Dios nos ayude. Porque tristemente, hoy existen muchas iglesias que promueven la llamada nueva hermenéutica, la reinterpretación de la Biblia a su estilo y manera, que critican y menosprecian la sana doctrina e incluso censuran hasta la propia iglesia, mientras que abogan por un evangelio fácil, un cristianismo sin compromiso, promueven un evangelio sin arrepentimiento del pecado y un culto que es un espectáculo público para que la gente se sienta bien y no para confrontarlo con el pecado y que Jesús sea el centro de la alabanza y la adoración. ¡Qué pena! Los Acab de hoy son modernos, están llenos de tecnología, de filosofía, de ideologías. Que Dios nos ayude a ser una iglesia centrada en la verdad. Por eso le titulé a este sermón, que se lo digo ahora, comprometidos con la verdad. Necesitamos estar comprometidos con la verdad. Pero hay una tercera verdad, porque el tiempo se va y usted está contando, y va por dos. Hay un tercer principio, y es desafiar la voluntad revelada de Dios es fatal. Cuando Dios revela su verdad, su palabra y su voluntad, es para que nos sujetemos a ella. Josafat dijo, habrá aquí un hombre, alguien, un profeta del Señor que nos diga si vamos o no vamos. Vino un varón de Dios, un hombre de Dios y dijo, no vayan. Pero desoyeron la voluntad revelada de Dios. Y cuando nosotros desoímos la voluntad revelada de Dios, eso es fatal. Eso es fatal. Porque la historia revela que tanto Acab como Josafat no le dieron crédito al mensaje del profeta Micaías y prefirieron correr el riesgo de ser derrotados en el campo de batalla, como usted lo va a leer seguro cuando llegue a su casa, segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Y algo interesante, hermanos, que yo quiero dejar claro en esta mañana o en esta tarde, es que Dios no les impuso su voluntad, sino que se las reveló por medio del profeta Micaías para motivarlos a la obediencia. Pero tristemente estos dos reyes prefirieron oír a 400 falsos profetas que estaban diciendo mentiras, en tanto que el otro profeta que dijo verdad, lo metieron en la cárcel. Y te voy a decir este principio, no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Cuántos espías fueron a explorar la tierra prometida? ¿Cuántos espías mandó Moisés? 12. ¿Y cuántos regresaron diciendo? Son gigantes, ciudades amuralladas. Ni soñemos, esas ciudades son inconquistables. ¿Cuántos llegaron diciendo? El Dios nuestro va a entregar esos gigantes en nuestras manos y nosotros nos vamos a apropiar de esas tierras. ¿Cuántos? 2. Josué y Caleb. Los 10 quedaron en la historia. Solo Josué y Caleb vieron la tierra prometida. 400 decía vayan, solo uno dijo, si van, la guerra está perdida. Me encanta, hermanos, saber que la mayoría está en Dios. Les comentaba al grupo de intercesores cuánta gente buscó el Señor que orara cuando se corrompieron los profetas, los sacerdotes, los reyes y todo el pueblo. ¿A cuánta gente? Buscaba a alguien y dice el Señor que no encontró ni uno. La oración de uno marcaría la diferencia.
Si tú eres el único cristiano en tu centro de trabajo, tú estás marcando la diferencia. No dejes de ser luz, no dejes de seguir brillando, no dejes de seguir proclamando el mensaje. Cuida tu vocabulario, cuida tus acciones, cuida tus decisiones. No te comportes como la demás gente, porque contigo está el poderoso de Israel y Él va a bendecir tu vida donde quiera que tú estés. Mantente firme. Que todos en el aula donde yo estudio son mentirosos y fuman y hacen esto y lo otro. Yo no tengo por qué hacerlo, porque en mí reposa la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tengo que marcar una diferencia. Los resultados de la desobediencia siempre serán funestos. Si usted lee el libro de Deuteronomio, encontrará los resultados de la obediencia contrapuestos a los resultados de la desobediencia. Dice el cronista, haciendo breve la historia, que los capitanes sirios, Josafat y Acab se fueron al campo, ya les decía, y resulta que en el fragor de la batalla los capitanes sirios recibieron la orden del rey sirio: no busquen ni a grande ni a pequeño, busquen al que está vestido de rey, y ya con él tenemos la batalla ganada. Y aquí yo les decía a los hermanos, yo me maravillo de Josafat, pero ¿cómo va a ser que Josafat le hizo caso a Acab, que le sugirió, le dijo: mira, vístete tú con las ropas reales y yo me voy a disfrazar? Pero es que Josafat no se daba cuenta que quien iba vestido de rey era quien iban primero a matar. ¿Y usted se da cuenta cómo la gente se turba muchas veces? Y Josafat se fue a pelear vestido con sus ropas reales, y el otro, su consuegro, se vistió como cualquier otra persona. ¿A quién usted cree que vinieron a buscar? A Josafat. Vinieron a buscarlo. Y gracias al Señor yo les decía, porque me gusta esa manera en cómo el cronista cuenta la historia, que Josafat dice que oró y clamó a Dios, y dice el cronista, y Dios lo ayudó. Repito esta verdad: aún en nuestra desobediencia clamamos por misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios lo libró, y los capitanes lo dejaron cuando se dieron cuenta que no era Acab. Pero aquel que se había disfrazado de otro, aquel que se había puesto un traje para no lucir como rey, la justicia de Dios lo alcanzó. Porque alguien, un soldado sirio, lanzó una flecha al azar, a la aventura, y oiga, esa flecha vino directo y se le metió por la armadura del rey, lo hirió, mal herido, y tuvo todo el día, lo apuntalaron los soldados y dando vueltas se pasó el día entero. Y dice el cronista que cuando ya caía el sol, Acab murió. Cuando nosotros desoímos la voluntad revelada de Dios, cuando Dios te revela su voluntad, es para que nos sometamos a ella. Es innegable, amados hermanos, que rebelarse en contra de la voluntad de Dios es fatal. Y aquí aprendo este principio. Tú y yo sabemos como cristianos que la voluntad revelada de Dios la encontramos en la Biblia, en la palabra. Dios nos ha revelado su voluntad en la palabra. ¿Dicen amén? Sí, la Biblia es la palabra revelada de Dios, la palabra escrita. Dios nos atrae por medio de su palabra, sin forzar ni obligar a nadie. Nos revela su voluntad. Cada persona es responsable de obedecer o no la voluntad de Dios. Tú lees la Biblia y la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos y perdonar a los que nos hacen daño, pero te llenas de odio y rencor. Entonces estás violando la voluntad que Dios te reveló. ¿Cuáles son los resultados? Negativos. La Biblia dice que la voluntad de Dios, usted lo sabe, es buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Después Santiago, cuando escribe su carta, su epístola, dice que todo lo bueno y perfecto, ¿de quién desciende? De Dios. Entonces todo lo bueno viene de Dios. No sabemos si nos casaremos o no, los que están solteros. Ya yo me casé, llevo 46 años casado. Ya yo sí sé que me casé. Pero la gente que cuando está soltera no sabe si se van a casar o no, incluso no saben ni con quién se van a casar. Pero sí sabemos que la voluntad de Dios es que evitemos la inmoralidad sexual
y que el matrimonio debe ser entre un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer. Esa es la voluntad de Dios. No sabes si te vas a casar con una rubia, con un moreno, alto, bajo, pero sí la Biblia dice que tienes que liberarte de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Eso sí la Biblia lo dice, y que si te vas a casar tienes que casarte con un hombre nacido hombre y con una mujer nacida mujer. Toda la ideología de género que se maneja hoy es contrario a la voluntad revelada de Dios en la Biblia. No le pasemos la mano ni le acariciemos el oído. Todo va en contra de la voluntad de Dios. No sabemos si al iniciar un negocio tendremos éxito, pero sí sabemos que la voluntad de Dios es que conduzcamos nuestros negocios con integridad y honradez, porque Dios no respalda el fraude. La balanza falsa es abominación a Jehová. Entonces, si conocemos la voluntad de Dios en muchísimas cosas, entonces debemos obedecerla. Así que llego a este punto: aunque la voluntad de Dios parezca ser una locura y no coincida con nuestros deseos, planes o propósitos, tal vez coincida conmigo, Dios siempre tendrá la razón. Amén. Claro que sí. Y eso hay que enseñárselo a los jóvenes, y eso hay que enseñárselo a los adolescentes. No tienes por qué ir a una relación sexual antes del matrimonio. Vas a salir embarazada, tienes 15, 16, 17 años, o vas a abortar, o vas a tener un bebé, no vas a poder seguir estudiando. No necesitas meterte en esos rollos, es pecado, Dios no lo respalda, por favor. Hay que enseñarle cuál es la voluntad de Dios. No te metas en negocios turbulentos, no cambies gastos e ingresos para recibir más ayuda del gobierno. No, sé íntegro y honrado, y Dios respaldará a los que le honran. Desafiamos la voluntad revelada de Dios y sufrimos las consecuencias. Y un cuarto principio, o valor, como usted le quiera llamar, es que tener un compromiso que honre a Dios es vital. En medio de toda esta triste historia, encontramos algo espectacular. Un hombre que prefirió honrar a Dios. El oficial que envió a Acab a buscar a Micaías le dijo a Micaías: mira, los 400 profetas han anunciado al rey que va a ganar la batalla, así que no te salgas con una palabra diferente, ¿eh? Pronúnciale un mensaje bueno, dile algo que lo anime, dile algo que él quiere oír. Comprar a un varón de Dios cuesta mucho, porque la gente comprometida con Dios no vende el mensaje del Señor, ni lo vende ni lo negocia. El evangelio no es negociable. Decimos amén, hermanos. No es negociable. Y Micaías, un hombre comprometido con Dios y con su llamado profético, le dijo al hombre: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Si Él me dice que sí, le digo que sí, pero si me dice que no, le digo que no, porque mi compromiso es con mi Dios. Qué pena, amados hermanos, que puedan existir personas que negocien el evangelio. Así que la historia recoge que Micaías, con un valor extraordinario, le dijo públicamente el mensaje que traía de parte de Dios. Estaban los dos reyes en un lugar allí, que un podio, y estaban los 400 profetas gritando y vociferando y hablando, y este Sedequías, que era el líder de todos ellos, se había hecho un par de cuernos y decía: como estos cuernos lo vas a cornear y vas a ganar y vas a reconquistar. Y en medio de eso trajeron al profeta de Jehová, que no sabemos si estaba en la cárcel, andaba harapiento, si traía cárcel, no sabemos ni cómo llegó, pero el hombre llegó. Y llegó con una palabra diferente. Al principio le dijo: vayan y van a conquistar, como queriendo decir: ustedes quieren oír algo bueno, pues vayan. Y Acab se dio cuenta y le dijo: ¿cuántas veces te voy a decir que me diga lo que Dios te dijo? Bueno, pues si tú quieres oír palabra de Jehová, abre tus oídos.
abre tus oídos. Y entonces le dijo a Acab y a Josafat, a los dos reyes, les dijo, ¿cuántos me están siguiendo? Qué bueno, qué bueno. Le dijo, y se lo voy a leer en esta paráfrasis. Segunda de Crónicas 18:16, la Biblia al día, una paráfrasis que me encanta estudiar a través de esta palabra. He visto al pueblo de Israel desparramado sobre la montaña como ovejas sin pastor. Fíjese qué coraje, qué valor. He visto al pueblo de Israel desparramado sobre la montaña como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, el jefe de ellos ha muerto. Regresen a sus hogares. En esta versión, Micaías está declarando, el rey Acab será muerto. El pueblo de Israel anda como ovejas sin pastor y cada uno se ha ido a su casa. Está anunciando que cuando muera el rey, todo el mundo se regresa. Eso era costumbre de aquellas batallas. Esta paráfrasis lo dice claro. Micaías le dijo, si van a perder, y no solo perder, sino que Acab va a morir. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Expuso la palabra que Dios le había dado. Y la reacción de Acab fue totalmente negativa. Y le dice a Josafat, ¿no te dije que siempre me dice lo malo? Como muchacho malcriado. No me deja ir, no me deja ir. Cada vez que le pido permiso, papi, no me deja ir, no me deja ir. Así estaba Acab. Siempre me dice lo malo. Hombre, te tiene que decir lo malo porque tú haces lo malo. ¿Cómo te va a decir lo bueno? Y usted, ¿qué hizo? Reaccionó y le dijo a su sirviente, métanlo en la cárcel, a pan y agua, hasta que yo regrese. Hasta que yo regrese, manténganlo en pan y agua ahí para que aprenda a decirle al rey una palabra positiva. Y aquí aprendo este principio importante. Cuando Dios te inspira a decir una palabra, no dejes de decirla porque Dios te va a respaldar. Micaías, cuando escuchó al rey decir esto, reacciona y delante de todo el mundo, con una autoridad tremenda, ratifica, hermanos, su autenticidad como profeta y la voz de Dios que había traído una palabra que iba a cumplirse. Y Micaías dijo en voz alta delante de todo el mundo, escúchenme todos, si el rey Acab regresa sano y salvo de esta batalla, el Señor no ha hablado por mí. Ténganme como un falso profeta, pero yo estoy seguro que la palabra que yo di vino de parte de Dios. La verdad no mancha los labios de quien la dice, pero sí la conciencia de quien la oculta. Y él tenía una verdad que comunicar, aunque le costó pan y agua, cárcel, pero Dios habló por medio de él. Y Dios honró a su siervo. La iglesia de hoy necesita cristianos y siervos con el temperamento y el compromiso de Micaías, listos a no ceder ante las presiones políticas o religiosas del momento, o ante los intereses personales de algunos que desean controlar la marcha del reino de Dios y la iglesia. Nosotros como iglesia no tenemos por qué someternos a ideas y caprichos de gente que ni ama a Dios ni respeta la Biblia. Nuestro compromiso es con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jesucristo, que es el fundamento y la vida de la iglesia, que es la cabeza de la iglesia, que fue el que compró dones y ministerios para que la iglesia existiera hasta que Él decidiera venir a buscar a su pueblo. En la Biblia encontramos muchísimos personajes que ilustran, al igual que Micaías, el compromiso que tenemos que tener con Dios. José no comprometió su fe en Egipto, aun cuando fue tentado por una mujer a tener relaciones con ella. Ni Daniel ni sus 3 amigos comprometieron su fe en Babilonia, en medio de un imperio idólatra, pagano, agresivo. Ni la reina Esther comprometió su fe en el imperio persa.
Los apóstoles de Cristo estuvieron comprometidos con su misión de hacer discípulos y compartir las buenas nuevas de salvación a las nuevas generaciones de cristianos. Tú y yo somos responsables de formar una generación de cristianos que se mantenga, hermanos, mire, aferrados a la Biblia, afianzados en la fe de Jesucristo, que no le dé pena ni vergüenza hablar de que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Somos responsables de esa nueva generación. Pero ¿cómo mi hijo va a orar si no me ve orando? ¿Cómo mi hijo va a leer la Biblia si no me ve leyéndola? ¿Cómo mi hijo va a adorar si no me ve adorando? ¿Cómo mi hijo va a ser un cristiano auténtico si no me ve viviendo una vida cristiana comprometida? Tenemos no solo que decir, sino que vivir. Que la gente nos conozca por nuestra devoción por Cristo y su palabra, por nuestro amor y compromiso con la iglesia local, por nuestra dedicación a las generaciones que tenemos bajo nuestra autoridad y por nuestra pasión eterna para dar a conocer el nombre de Cristo. Yo no estoy aquí puesto en este lugar para exaltar las asambleas de Dios. Yo estoy aquí puesto por Dios para predicar la Biblia y a Cristo. No estoy aquí puesto, hermanos, para hacerle cosquillas a sus oídos. No me gusta como el pastor últimamente está predicando. Bueno, hermano, lo siento. Miles de iglesias hay en Tampa. Miles de youtubers hay. Mi compromiso es con Dios. Yo les digo, y Raquel es testigo de esto que les voy a decir, porque muchas veces en nuestro nido vacío, ustedes saben lo que quise decir, nuestro nido vacío es que los hijos ya se fueron y las nietas las tenemos part-time. En nuestro nido vacío muchas veces hablamos de estas cosas, y si algo me preocupa de las tendencias actuales dentro de las iglesias llamadas evangélicas es que se ignoren los verdaderos fundamentos de la fe cristiana para seguir ideas y prácticas que responden a un humanismo centrado en los aplausos, la meritocracia, el populismo y en espectáculos que no son cristianos. Seamos la iglesia que, como el profeta Micaías, habla lo que Dios quiere que hablemos, que llama al pecador al arrepentimiento, que motiva a la gente a obedecer la voluntad de Dios, que enseña a vivir una vida en santidad y de compromiso con el Dios de la Biblia, que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que corrige, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. Apenas te hago un resumen porque ya el tiempo se me fue. 4 grandes verdades a tomar en cuenta. Primero, hacer alianzas con quienes no temen a Dios conduce al fracaso. Segundo, querer oír siempre lo que se quiere es señal de inmadurez espiritual. Tercero, desafiar la voluntad revelada de Dios es fatal. Pero tener un compromiso que honre a Dios es vital. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Gloria sea el nombre de Jesús.